Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Hola, soy Nancy Supo. Hoy hablaremos acerca del aprendizaje significativo de David Ausubel. David Ausubel nace en Nueva York en el año 1918 y fallece en el 2008. Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, una de las principales aportaciones de la pedagogía constructivista. Fue miembro de una familia de origen judío emigrada desde Europa. Estudió en la Universidad de Nueva York y desarrolló en su país una importante labor profesional y teórica como psicólogo de la educación escolar. Dio a conocer lo más importante de sus estudios en los años 60, en obras como Psicología del aprendizaje significativo verbal y Psicología educativa, un punto de vista cognitivo. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas puedan ser aprendidas significativamente, en la medida en que otras ideas relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo, y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. ¿Qué es la estructura cognitiva? Es un conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento. Entonces, el aprendizaje significativo es el proceso de orientación del aprendizaje. Es importante conocer la estructura cognitiva del estudiante, saber la cantidad de información, conceptos y proposiciones que maneja. A partir del conocimiento de la estructura cognitiva del estudiante, el trabajo del docente ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con mentes en blanco, ya que los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Ausubel distingue dos modalidades de aprendizaje: el repetitivo o memorístico y el significativo. El aprendizaje memorístico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce cuando la nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos preexistentes. El aprendizaje significativo, sin embargo, es cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial, no al pie de la letra, con lo que el alumno ya sabe. Esto quiere decir que en el proceso educativo es importante considerar lo que el individuo ya sabe, de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. Entonces, es tarea del docente desarrollar el aprendizaje significativo, es decir, por recepción y por descubrimiento, según Ausubel, dado que se ha demostrado que este tipo de aprendizaje está asociado con niveles superiores de comprensión de la información y es más resistente al olvido. Tipos de aprendizaje significativo. Según el contenido del aprendizaje, Ausubel distingue tres tipos. El aprendizaje de representaciones. El individuo atribuye significado a símbolos verbales o escritos, mediante la asociación de estos en sus referentes objetivos. Esta es la forma más elemental de aprendizaje y de ella va a depender los otros dos tipos. Pongamos un ejemplo. Cuando el niño adquiere el vocabulario, primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo, no los identifica como categorías. El aprendizaje de conceptos es, en cierto modo, también un aprendizaje de representaciones, con la diferencia fundamental que ya no se trata de la simple asociación símbolo-objeto, sino símbolo-atributos genéricos, es decir,
En este tipo de aprendizaje, el sujeto abstrae de la realidad objetiva aquellos atributos comunes a los objetos que les hace pertenecer a una cierta clase. Ausubel define los conceptos como objetos, acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterio comunes y que están diseñados en cualquier cultura dada mediante algún símbolo o signo aceptado. Pongamos un ejemplo para comprender mejor. El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra mamá puede usarse también por otras personas, refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños de edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como gobierno, país, mamífero. Tercer tipo de aprendizaje, por proposiciones. No se trata de asimilar el significado de términos o símbolos aislados, sino de ideas que resultan de una combinación lógica de términos en una sentencia. Por supuesto que no podrá tener lugar el aprendizaje de una proposición a menos que los conceptos que en ella están incluidos no hayan sido aprendidos previamente. De allí que los aprendizajes de representaciones y de conceptos sean básicos para un aprendizaje de proposiciones. Pongamos un ejemplo. Cuando el niño conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado e integrado en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Veamos ahora las condiciones para el aprendizaje significativo. Según Ausubel, para que se produzca un aprendizaje significativo, es preciso que tanto el material que debe aprenderse como el sujeto que debe aprenderlo cumplan ciertas condiciones. En cuanto al material, es preciso que posea significado en sí mismo, es decir, que sus elementos estén organizados en una estructura. Pero no siempre los materiales estructurados con lógica se aprenden significativamente. Para ello es necesario además que se cumplan otras condiciones en la persona que debe aprenderlos. En primer lugar, es necesaria una predisposición para el aprendizaje significativo, por lo que la persona debe tener algún motivo para aprender. Además del material con significado y la predisposición por parte del sujeto, es necesario que la estructura cognitiva del estudiante contenga ideas inclusoras, esto es decir, ideas con las que pueda ser relacionado el nuevo material. A su vez, este proceso es similar a la acomodación piagetana. La nueva información aprendida modificará la estructura cognitiva del individuo. Veamos lo que significa significatividad lógica del material. El material que presenta el maestro al estudiante debe estar organizado para que se dé una construcción de conocimientos, para que la información que se le presenta al estudiante pueda ser comprendida. Es necesario que el contenido sea significativo desde su estructura interna y que el docente respete y destaque esta estructura, presentando la información de manera clara y organizada. Deben seguir una secuencia lógica en donde cada uno de sus aspectos debe tener coherencia con los otros. Cualquier tema curricular tiene intrínsecamente una estructura lógica que permite que sea comprendido, pero son las secuencias de los contenidos, la explicación de las ideas o las actividades que se proponen las que terminan o no configurando su orden y organización. Veamos ahora la significatividad psicológica del material. Que el estudiante conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo. Los contenidos deben ser adecuados al nivel de desarrollo y conocimientos previos del estudiante. El interés por el tema no garantiza que los alumnos puedan aprender contenidos demasiado complejos.
Para que el alumno pueda asimilar los contenidos, necesita que su estructura de conocimientos tenga esquemas con los que pueda relacionar e interpretar la información que se le presenta. Si el estudiante no dispone de ellos, por muy ordenada y clara que sea la información nueva, no podrá comprenderla, ya que requiere un nivel de razonamiento o conocimientos específicos de los que no dispone. Los docentes, por una parte, deben ser capaces de activar los conocimientos previos del estudiante, haciendo que piensen en sus ideas y sean conscientes de ellas. Y por otra, seleccionar y adecuar la nueva información para que pueda ser relacionada con sus ideas, incluyendo, si es necesario, información que pueda servir de puente entre lo que ya saben los estudiantes y lo que deben aprender. La significatividad lógica se promueve mediante preguntas, debates, planteando inquietudes, presentando información general en contenidos familiares, etc., de forma que los alumnos movilicen lo que ya saben y organicen sus conocimientos para aprender. Es importante que esta actividad sea cotidiana en la dinámica de la clase y que los estudiantes incorporen como una estrategia para aprender. Veamos ahora la disposición subjetiva para el aprendizaje. Ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere, este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro solo puede influir a través de la motivación. Veamos ahora el principio de asimilación. Se refiere a la interacción entre el nuevo material que será aprendido y la estructura cognitiva existente. Origina una reorganización de los nuevos y antiguos significados para formar una estructura cognitiva diferenciada. Esta interacción de la información nueva con las ideas pertinentes que existen en la estructura cognitiva propician su asimilación. Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual la nueva información es vinculada con aspectos relevantes y preexistentes en la estructura cognitiva, proceso en que se modifica la información recientemente adquirida y la estructura preexistente. Al respecto, Ausubel recalca, este proceso de interacción modifica tanto el significado de la nueva información como el significado del concepto o proposición al cual está afianzada. Veamos el aprendizaje subordinado. Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con los conocimientos pertinentes de la estructura cognitiva previa del alumno, es decir, cuando existe una relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura cognitiva preexistente. Es el típico proceso de subsunción. El aprendizaje de conceptos y de proposiciones hasta aquí descritos reflejan una relación de subordinación, pues involucran la subsunción de conceptos y proposiciones potencialmente significativos a las ideas más generales e inclusivas ya existentes en la estructura cognitiva. El aprendizaje supraordenado ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas, específicas, ya establecidas, tienen lugar en el curso del razonamiento inductivo o cuando el material expuesto implica la síntesis de ideas componentes. Por ejemplo, cuando se adquieren los conceptos de presión, temperatura y volumen, el alumno más tarde podrá aprender el significado de la ecuación del estado de los gases perfectos. Los primeros se subordinan al concepto de ecuación de estado, lo que representaría un aprendizaje supraordinado. Partiendo de ello, se puede decir que la idea supraordinada se define mediante un conjunto nuevo de atributos de criterio que abarcan las ideas subordinadas. Por otro lado, el concepto de ecuación de estado puede servir para aprender la teoría cinética de los gases. Aprendizaje combinatorio. Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque la nueva información no se relaciona de manera subordinada
ni supraordinada con la estructura cognoscitiva previa, sino se relaciona de manera general con aspectos relevantes de la estructura cognoscitiva. Es como si la nueva información fuera potencialmente significativa con toda la estructura cognoscitiva. Gracias. Nos vemos en la próxima presentación. Hasta pronto.